Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Encantado. Hablemos primero, déjeme preguntarle en una cuestión, si se quiere, más de comprensión cotidiana, ¿no? ¿Qué tan frecuente es la relación de los fiscales con los abogados? No, es muy frecuente porque obviamente nosotros litigamos en los tribunales y tenemos una relación bastante cercana desde el punto de vista profesional, básicamente con los defensores penales públicos, ¿ah? Con los cuales todos los días nos relacionamos en la audiencia, en los tribunales de garantía, en los tribunales orales, y por lo tanto en eso yo he sido claro y enfático en señalar de que en eso no hay ningún inconveniente, ninguna irregularidad, y por el contrario, digamos, nosotros tenemos la obligación además de atender los requerimientos que nos hacen los usuarios del sistema, entre los cuales evidentemente están los defensores, nos piden diligencia, nos piden entrevistas, nos piden a veces fijar acuerdos respecto de determinados procedimientos, por lo tanto... ¿Cómo se fija ahí el límite en esa conversación, en ese diálogo, en esas peticiones respecto de lo que corresponde para el ejercicio del cargo, tanto de fiscal como en el rol de un abogado, respecto de lo que ya eventualmente podría ser considerado, no voy a decir una ilegalidad o una falta a la ética, sino que una imprudencia? Yo creo, en el caso nuestro de los fiscales, nosotros tenemos un sistema que se llama SIAUE, dice es el nombre, digamos, la sigla, que es un sistema de atención de usuario, que es un sistema a través del cual los defensores y los demás usuarios, las víctimas, incluso hasta los imputados, pueden hacer requerimientos, por lo tanto va quedando registro de las peticiones. Y nosotros tenemos una obligación que se llama de registro, de dejar en la carpeta investigativa, hoy día la mayoría de las fiscalías tiene carpeta digital, dejar en la carpeta investigativa los acuerdos, entre comillas, o las peticiones de diligencias que nos hacen los defensores. ¿Todas las peticiones o solo las de las diligencias? Las diligencias, los acuerdos, por ejemplo, en procedimientos abreviados, entrevistas, deben quedar registro de eso. Y esas conversaciones son generalmente al margen de lo obvio, ¿no? Que se encuentran presencialmente, vía telefónica, vía WhatsApp, están regulados de alguna manera, deben ser siempre con un registro que quede respaldo. Debe quedar siempre algún respaldo en la carpeta investigativa. ¿Ya? Hoy día prácticamente todas las fiscalías tienen carpeta digital. Evidentemente hay otro tipo de comunicaciones, por ejemplo, por razones de urgencia, de premura, puede ser vía WhatsApp o vía telefónica. Te pongo un ejemplo. Hoy día hay una audiencia que se dio a las 9:30 de la mañana. Y resulta que hay la posibilidad de una suspensión condicional del procedimiento. Entonces, yo no dejé registrada la posibilidad que se llegue a una suspensión, entonces el colega defensor me puede llamar, me manda un WhatsApp, me dice, Francisco, hay posibilidad de suspensión para que no reagendemos la audiencia, y en eso no hay ningún inconveniente, yo le puedo contestar por vía WhatsApp, mira, sí, no, hablémoslo después, no hay ningún problema. Y eso va quedando, digamos, de alguna manera hay una especie de control, por si tú quieres, horizontal. Pero finalmente el control más importante es el control jurisdiccional, porque finalmente las decisiones que vamos tomando los fiscales o incluso los abogados defensores o con acuerdo de unos y otros están sometidos siempre al control que asume o debe asumir el juez de garantía, la mayoría de las veces, pero también los controles que nosotros tenemos internos. Digamos, nosotros evidentemente, la Fiscalía Regional, las unidades de asesoría jurídica, nos van controlando respecto de qué es lo que vamos haciendo en las causas. Entonces, ¿a usted le genera algún tipo de temor cuando hace 2 semanas Juan Pablo Hermosilla dijo que en Infinita, veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla? Es que yo creo que a lo que se refiere, estoy interpretando, el abogado Juan Pablo Hermosilla, son a los favores que no tienen que ver propiamente, yo creo que la mayoría de las veces con las causas, tienen que ver con favores para los concursos, para que el abogado pudiera referir a algún candidato, qué sé yo, a alguna corte. Evidentemente no se refería a las cuestiones más formales, sino que a las que están fuera de norma, probablemente. ¿Y eso no le generaba un cierto ruido a usted? No que él debe entender, porque por lo demás, como además pidió una copia de los WhatsApp, seguramente él todavía no ha entregado públicamente esas conversaciones de Luis Hermosilla con fiscales. ¿Podrían aparecer fiscales pidiéndole favores fuera de norma a Luis Hermosilla? ¿Le preocupa eso? No, por supuesto, nos inquieta y yo creo que ese tipo de cuestiones tienen que ser investigadas. Digamos, ya hay abiertas investigaciones administrativas, hay abiertas investigaciones penales y nosotros esperamos que rápidamente se vaya dilucidando qué tipo de relaciones, qué tipo de comunicaciones había entre fiscales y el abogado Luis Hermosilla, a fin de claramente también poder dejar en claro que la inmensa mayoría de los fiscales, el 99% por colocar una cifra, no me puedo equivocar,
no tiene ningún tipo de relaciones impropias con abogados, más allá de lo que pase con el abogado Luis Hermosilla. No hay relaciones impropias con otros abogados, ni petición de favores, ni mucho menos, digamos, ofertas de algún tipo de concesión que se le puede hacer a algún abogado. Estamos en una etapa, te comprenderá lo que le voy a decir, ¿no? Pero estamos en una etapa en la que nada se puede dar por sentado ni por seguro. No, mañana nos podemos encontrar con cualquier sorpresa. Pero le pregunto entonces, cuando Juan Pablo Hermosilla dijo esto, ¿no saltó ninguna alarma entre los fiscales para decir, oye, ¿hay algún fiscal que le pidió favores a Hermosilla? Es que, a ver, yo creo que la mayoría de los fiscales, o el 90 y tanto % de los fiscales, no tiene relación con el abogado Hermosilla. No claro, pero está bien, pero basta con que sea el 0,01% para que le produzca un daño y le inflige un golpe muy duro también. Sí, a los pero yo creo que eso está bastante acotado del punto de vista, si tú quieres, cuantitativo. Claro, pero es que lo cuantitativo no define lo cualitativo, que puede ser de un nivel de gravedad tal que puede horadar completamente todo el sistema. Estoy de acuerdo, pero a lo que me refiero es que a quien podría afectar ese tipo de situaciones es a un mínimo o a un grupo de personas que es muy acotado. A eso me refiero. O sea, la inmensa mayoría de los fiscales no tiene absolutamente nada que ver ni con las comunicaciones, insisto, yo no quiero personalizar con este abogado ni con otros abogados que no sea, obviamente, comunicaciones que están dentro del margen de la legalidad y de las instrucciones que nos da el fiscal nacional por una parte y los fiscales regionales. Francisco, ¿qué le pasa a los fiscales? Voy a dejar al margen en esta pregunta por ahora. Después voy a recuperar el tema, por supuesto, de lo que está ocurriendo con la Corte Suprema, pero hagamos de cuenta que no hemos tenido el caso Hermosilla, que nunca pasó. Pero ¿qué le pasa a los fiscales para poder entender un poco en la reflexión que ustedes hacen cuando ven que hay una baja valoración del Poder Judicial por parte de la ciudadanía y que casos como el de una banda de narcotraficantes con 2.800 kilos de droga finalmente terminan en libertad habiendo pagado una caución, versus una mujer que por robarse 10 panes termina en prisión preventiva? ¿Qué le pasa a los fiscales cuando ven que los criterios pueden ser tan dispares respecto de un juez? Es que eso, Juan Manuel, es una cuestión bien... A ver, obviamente es una sensación de frustración, de molestia también, pero también hay que reconocer de que aquí hay un problema estructural. O sea, los jueces pueden tener perfectamente distintos criterios. O sea, la ley, no obstante que la letra de la ley es la misma, sí, se interpreta la ley. Claro. La norma se interpreta. Y ese juez... Una cosa es la letra y otra el espíritu. Exacto. Y el juez de la región de Coquimbo, al cual estamos aludiendo indirectamente, interpreta la norma y dice, ¿se sabe qué? Incluso la apelación verbal no es procedente en este caso. Y nosotros interpretamos la cuestión de otra manera. Entonces, evidentemente nos genera molestia, nos genera frustración, porque hay todo un trabajo detrás que no solamente es de la Fiscalía, también de las policías, ¿no? Y que han seguramente invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio en llegar a una banda, a una organización criminal para desbaratarla, qué sé yo, detenerlo, en fin. Entonces, nos genera una sensación de frustración, pero también tiene que ver muchas veces con una cuestión más de carácter estructural. Es decir, aquí los jueces no están obligados, incluso los jueces de primera instancia, por así decir, por las decisiones de los tribunales superiores. O sea, el juez puede resolver de manera distinta a como resuelve la Corte de Apelaciones o como resuelven los criterios de la Corte Suprema. Claro. No existe el sistema del precedente como existe, digamos, en el derecho norteamericano, en el derecho anglosajón. Pero también aquí hay un desafío también del punto de vista legislativo, es decir, de que haya normas que permitan homogeneizar las interpretaciones de los tribunales de garantía particularmente y también de algunos tribunales orales que también tenemos distintas interpretaciones y que, insisto, no es ilegítimo que haya distintas interpretaciones, pero evidentemente eso tiene una afectación del punto de vista del principio de igualdad ante la ley y ante la justicia, ¿ya? Y eso hay que caminar hacia resolverlo, digamos. Ya, ahora, ¿qué le pasa ahora? Si incorporo de vuelta la pregunta a los fiscales cuando ven que casos que llegan aguas arriba, ¿no? Como la Corte Suprema, eventualmente pueden tener, digamos, o sea, no eventualmente, llegan a tener estos niveles de cuestionamiento, como es el caso, solo uno, porque todavía no sabemos si van a aparecer más, de serios cuestionamientos respecto del accionar de una ministra en particular, como fue el caso de Codelco con esta empresa bielorrusa, lo que está ocurriendo con Ángela Ivanko, porque esto entiendo que usted lo describió como una bomba de racimo, lo que está ocurriendo en la Corte Suprema. ¿Qué le pasa a los fiscales cuando ven que efectivamente aguas arriba puede llegar a haber un nivel de cuestionamiento, incluso de turbiedad, tan potente como este? Bueno, nosotros
hemos planteado también del punto de vista más bien de fondo y estructural, más allá de la situación de la ministra Vivanco, que está siendo indagada, digamos, por una fiscal regional de la fiscal regional de Los Lagos. Y por la misma Corte Suprema también, claro, y objeto de una potencial acusación constitucional. O sea, está en 3 cauces paralelos. Por vías administrativas, jurisdiccionales y políticas. Claro. Digamos, esas son las 3 vías en las cuales está siendo indagada la ministra. Pero a nosotros lo que nos pasa, como tú dices, aguas arriba, que muchas veces lo vemos como lejano esto, porque nosotros litigamos básicamente en los tribunales de garantía y en los tribunales orales, un poco lo que pasa en las Cortes de Apelación y Corte Suprema. De hecho, nosotros no vamos como fiscales a la Corte Suprema. Hay una unidad. No, pero estoy pensando en esto. Los fiscales hacen toda una pega, se preparan, muchas veces son cuestionados, si efectivamente hicieron lo que tenían que hacer, encargaron las diligencias correspondientes, ¿no? Pero ya está, el grueso de un caso muchas veces pasa por las manos del fiscal. Sí. Y el trabajo colaborativo que tienen que realizar y por lo tanto ojalá lo más integrado posible con las policías, en fin. Pero que aguas arriba, todo lo que ustedes hicieron eventualmente se desplome por razones distintas a el correcto ejercicio de la labor que les correspondió. No, por supuesto, eso es frustrante. Sí, lo que yo te quería explicar, que muchas veces nosotros lo que vemos, lo que pasa en los tribunales superiores, lo vemos un poco más lejano, porque nuestra pega como diaria y bastante vertiginosa a veces ocurre en los tribunales de garantía y en los tribunales orales cuando vamos a juicio. Claro. Pero evidentemente, cuando hay criterios o hay factores que no son estrictamente jurídicos, por supuesto uno lo mira con desazón. Y yo creo que eso es lo que no solamente nosotros creemos, yo creo que todos, la ciudadanía, los otros abogados, los defensores, los mismos jueces, digamos, que de primera instancia. Mire, Juan Manuel, yo lo voy a repetir, aunque sea impopular, yo creo que por lejos nuestro sistema de justicia está lejos todavía, afortunadamente, de la corrupción o de los actos de corruptela. Lo que hemos visto... Perdón. Sí. Es lo que creemos, no lo que sabemos, porque si hay algo que este caso nos ha demostrado es que había muchas cosas que no sabemos y estamos sabiéndolas a medida que van avanzando los días. Estamos de acuerdo. Es lo que creemos. Sí, estamos de acuerdo, pero a ver, te insisto, nosotros litigamos con jueces de garantía, con tribunales orales. Por lo tanto, conocemos prácticamente todos los días vemos a los jueces de garantía, todos los días vemos a los jueces de tribunal oral. Y yo tengo una buena opinión. Yo creo que son jueces probos. Yo creo que lo que está ocurriendo ocurre más bien a nivel de cúpula, hacia arriba. Ya, pero hemos tenido jueces también que han estado cuestionados. No olvidemos que en el verano teníamos un juez que le estaba dando beneficios carcelarios a delincuentes que no les correspondía. Juan Manuel, de acuerdo, pero esas son situaciones, creo yo, excepcionales. La mayoría de los casos de los jueces, y hay decenas de jueces, hay cientos, hay miles de jueces a nivel del país. Entonces, yo también creo que bajo la misma lógica, perdón, Francisco, decir que el problema de cúpula también uno podría decir también es excepcional, porque tenemos una ministra, o ya 2 ministros, ya 3 de 21 cuestionados. No, por supuesto, pero yo creo que también, usando una jerga futbolística, hay que colocar la pelota al piso. Es decir, la inmensa mayoría de los jueces, como de los fiscales, son personas probas. O sea, no hay ningún cuestionamiento a nivel de cómo funciona la institucionalidad y el sistema de justicia. Evidentemente que este tipo de casos afecta al sistema, ¿ya? Y golpea muy fuerte al sistema y la imagen del sistema. Pero también las responsabilidades en este tipo de cosas son responsabilidades personales e individuales y por supuesto que hay que hacerlas efectivas. Claro, administrativamente, jurisdiccionalmente, políticamente, si es que corresponde. Probablemente sin ninguna duda. En eso vamos a coincidir ahora, Francisco. Claro, uno dice, tenemos un sistema que, sin embargo, a ver, tenemos al director de la PDI filtrando la información a un abogado. Por lo tanto, un estamento clave en la investigación de delitos queda tremendamente cuestionado porque estaba filtrando información que no debió haber entregado nunca. 1. 2. Abogados, porque Luis Hermosilla es hoy día la cara visible, pero nos hemos formado la convicción a partir de algunos otros episodios, que no era el único, que operaba de una manera completamente al margen, digamos, de la ética profesional dicho por el propio Colegio de Abogados. 2. 3. Jueces, tenemos el caso de Ángela Vivanco, sobre la cual se abre un cuaderno de remoción. Pero 4, también tenemos dificultades con los fiscales. Hay un cuestionamiento, me gustaría saber qué responde usted frente a esto, de filtración de información desde la Fiscalía respecto de lo que se supone era la protección de los chats de Luis Hermosilla, al punto de que, o sea, cuando el fin de semana alguien intenta mostrarme los WhatsApp privados de Luis Hermosilla con su secretaria, fotos incluidas, a la que yo me negué por razones más bien estéticas, quiero decir además, dije, no quiero tener esa imagen en mi cabeza, para ser bien honesto, uno dice, ¿cómo es posible que en un celular de una X persona hayan terminado eso? Se filtró del Ministerio Público.
Bueno, eso es una hipótesis, Juan Manuel. Yo no tengo elementos para confirmar esa hipótesis. ¿Ah? Este tema de la filtración es un tema antiguo, ¿ya? Y generalmente siempre se apunta a la fiscalía y se dice, no, esto viene de la Pero ¿quién fiscalía. si no? Sí, pero yo no tengo elementos y yo tengo confianza, Juan Manuel. Usted me podrá decir, bueno, pero a ver, usted está defendiendo a ultranza a los fiscales. No, no lo defiendo a ultranza, pero sabe, lo que pasa es que muchas veces nos han cuestionado por filtraciones en las cuales nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Ya, pero Los en chats, este caso, perdón, los chats en este caso el WhatsApp de Hermosilla solo lo tenía el Ministerio Público, al punto de que Juan Pablo Hermosilla tuvo que pedir una copia porque ellos no lo tenían. sí. Entonces la pregunta es si solo lo tenía el Ministerio Público y el fiscal nacional dice que estaban a buen recaudo, resguardo, y finalmente igual se termina filtrando. O sea, CIPER no los inventó, ¿de dónde los No, saca? por supuesto que no. Pero mire, yo en eso, Juan Manuel, sería un poquito más, lo miraría, a ver, creo que hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos, porque aquí hay mucha información, hay muchas cosas que se van diciendo, muchas especulaciones también, incluso se confirman entre los propios medios de comunicación respecto de ciertos chats que existen, si existen, no existen. Yo creo que hay que mirar esto con un poquito más de distancia y esperar la evolución de los acontecimientos. Yo no quiero bajarle el perfil en absoluto a esto, Ya, pero también quiero ser extremadamente responsable en lo que voy diciendo y voy afirmando. Pero aquí me Porque cuesta entender lo sí, que me está diciendo entre líneas, porque, a ver, son 777.000 páginas de WhatsApp. así es. Ningún medio de comunicación, ninguno tiene una capacidad para poder analizar esa información de la manera rápida en que lo hizo CIPER, o CIPER u otros medios para poder publicar lo que se ha publicado. O sea, quiero recordar que cuando se publicaban los Wikileaks, se Sí. tenían que juntar numerosos medios de comunicación para revisar más o menos una cantidad equivalente de páginas. O sea, es evidente que la información viene filtrada. No olvidemos que es la fiscalía la que tiene este famoso software que creo que es israelí o canadiense, claro, para poder, digamos, decantar y decir ya, sobre este personaje, estos son los WhatsApp. Entonces, bastante claro que podría provenir de la fiscalía. Si no es de la fiscalía, ¿de dónde cree usted que podría venir? Mire, si yo no estoy descartando nada, lo que estoy diciendo es que no tengo elementos para confirmar o afirmar esa información. Yo tengo confianza porque conozco a mis colegas, tengo confianza en que los colegas no están actuando al margen de sus obligaciones y de su facultad. ¿Y tiene alguna teoría entonces de por dónde podría haberse filtrado? A ver, es que yo no sé si son los únicos que manejan el software también que permite filtrar esta pero información. los chats solo los tenía el Ministerio Público. Bueno, están bajo la tutela del Ministerio Público, Claro. digámoslo de esa manera, están bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Ahora, si hay fiscales que están filtrando información, por supuesto, nosotros no lo vamos a avalar. ¿Y eso debería ser sancionado? Por supuesto, porque además hay una obligación de secreto, particularmente cuando se investiga lavado de dinero. Hay normas expresas que prohíben la filtración no solamente de los chats, prohíben cualquier filtración de información de una carpeta investigativa, porque además la carpeta investigativa no es digamos, de dominio público, solamente pueden acceder los intervinientes, pero particularmente la ley de lavado de dinero, que digamos regula también la unidad de análisis financiero, no prohíbe expresamente la posibilidad de que se dé a conocer antecedentes, por cierto, incluidos los chats. Y por lo tanto, si hay colegas que tienen algún tipo de responsabilidad en eso, tienen que ser investigados sin ninguna duda. Si yo no estoy diciendo que no hay que investigar, ni que los fiscales, digamos... ¿Son sanciones si se descubre que un fiscal o alguien... No, es que además hay delito, Juan Manuel. No solamente hay responsabilidades hay un delito administrativas, sino que también podrían incurrir en un delito, el delito de revelación de secretos, incluso en la propia ley de 19.913, si no me equivoco, la de lavado de dinero, me puedo equivocar, o la 927, efectivamente también hay una norma, un artículo, una norma en esa ley que establece que eso configuraría un delito. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que si vienen de ahí tienen que ser obviamente investigados y sancionados, pero yo no tengo ningún elemento, insisto, Juan Manuel, para sostener de que la filtración viene de los fiscales. Ya, una última cosa, Francisco. Este entramado es brutal. ¿Por qué es brutal? Mina las confianzas de la ciudadanía en el funcionamiento completo de la justicia. La gente, podrá uno criticarlo o no, pero no anda haciendo el descreme de fiscal, juez. No, la gente los mete a todos en el mismo saco. La justicia. Y por lo tanto tiene un impacto también sobre ustedes. Para ojos de la Asociación de Fiscales, ¿qué modificación, corrección o reforma urgente debiese hacerse para tratar de aminorar los riesgos de que episodios como estos vuelvan a repetirse?
Sistema de nombramiento. Nosotros hace mucho tiempo, desde el 2021, diseñamos, digamos, un conjunto de propuestas, esto en el marco de la Convención Constitucional número 1, el proceso constituyente 1. Elaboramos un conjunto de propuestas que tienen que ver justamente con, primero, nosotros consideramos que el Poder Judicial, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, no deberían intervenir en el nombramiento de los fiscales. Y no es a propósito de esto, te insisto, esto viene del 2021. Ni la Corte Suprema en el nombramiento fiscal nacional, ni las Cortes de Apelaciones en la elaboración de las ternas de los fiscales regionales. ¿Por qué? No por una cuestión de, ni siquiera lo pensamos nosotros, una cuestión de ética o probidad, sino que tiene que ver porque nuestro sistema procesal penal es un sistema acusatorio, es decir, un sistema en el que intervienen dos órganos que se confrontan, entre comillas, lo digo en simple, que es la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, o la Fiscalía y, digamos, la parte del defensor imputado. Perfecto. Y quien define, quien dirime, digamos, la contienda jurídica es el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial siempre debe actuar como un tercero imparcial, que esté equidistante tanto de la parte de la defensa como de la parte del Ministerio Público. Entonces, que ese Poder Judicial, ese tercero imparcial, intervenga en el nombramiento de una de las partes, es decir, de la Fiscalía Nacional y Regional, es completamente disfuncional. No interviene la Corte Suprema ni la Corte de Apelaciones en el nombramiento de los defensores, ni los públicos, ni el nacional, ni los regionales, pero sí interviene en el nombramiento del fiscal nacional. Eso parece que es disfuncional. Claro. Esa razón más bien estructural es que nosotros siempre hemos planteado que el Poder Judicial no debe intervenir en el nombramiento ni del fiscal nacional, la Corte Suprema a través de la quina, ni los fiscales regionales, la Corte de Apelación a través de la Y por lo tanto debe deshacerse En el caso del fiscal nacional, nosotros entendemos que es un cargo más político y que puede intervenir otros poderes del Estado. El Poder Legislativo, el Senado interviene, ¿cierto?, a través de estos 2/3, que claro, ahí hay muchos cuestionamientos también, porque también se politiza, y tuvimos la experiencia muy compleja. Obliga inevitablemente a tener que hacer algún tipo de lobby, ¿no? Exactamente, entonces ahí quizás hay que bajar el quórum a 50%, o que esto sea en un Congreso Pleno, digamos que el Congreso Pleno vote cuál es el candidato que propone el presidente, que por supuesto interviene siempre, propone el presidente a través de la elaboración de una quina, de una terna, en que también exista un mecanismo previo que filtre antecedentes, que sea más participativo, donde la gente pueda opinar, pueda decir, mire, este candidato me gusta, este candidato no me gusta. Perfecto. Y también revelar cuáles son los eventuales conflictos de interés que pueden tener los candidatos. Mire, ¿sabe qué? Nosotros queremos saber si usted tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, y responda públicamente, mire, esto es lo que un poco ha pasado con ahora, que algunos revelaron sus inhabilidades y otros no. Decir, mire, ¿sabe qué? Yo respecto a esto no me voy a poder pronunciar porque tuve algún tipo de relación, defendí a tal persona o estuve en contra de tal persona, por lo tanto no puedo intervenir posteriormente. Y eso haría bastante más sano, creo yo, cualquier nombramiento, y los cuestionamientos creo que no sé si se eliminarían completamente, pero al menos se aminorarían, creemos nosotros. Dicen que, déjeme preguntarle por esto último, no solo va a saber qué opinión tiene en términos institucionales, pero que el fiscal Palma entregó un celular reseteado cuando se lo requirió la justicia. ¿Qué opinión tiene? Así lo leí ayer en un medio de comunicación. A ver, no tengo ningún, también, insisto, y no quiero, perdón la expresión, correrme, no tengo ningún elemento para saber si eso es efectivo, tampoco si eso es efectivo, la razón por la cual estaría un celular reseteado. Por supuesto que yo creo que eso genera ruido y genera un manto de duda respecto de, bueno, por si lo reseteó, por qué lo reseteó, qué habrá querido esconder. Y yo entiendo que eso va generando una especie de bola de nieve que aumenta la sospecha y aumenta la desconfianza, y lo entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente que las personas hoy día, con mayor razón, digamos, cuando pasan este tipo de cosas, cada cosa que ocurra la va mirando con sospecha. La va mirando con sospecha. Yo no sé, no tengo mayor información que la que sale en los medios, y por supuesto también se tiene que investigar. En el caso del fiscal Palma hay 2 investigaciones, y se tiene que investigar a fondo si efectivamente habían estas relaciones con ministros o a través de terceros, y cuál era el contenido de esas comunicaciones, a qué apuntaban ese tipo de relaciones, si eso comprometía o no comprometía la autonomía del Ministerio Público. Todo aquello tiene que investigarse. Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, conversando esta mañana con nosotros. Gracias por esta media hora de conversación aquí en Ahora es Cuando en Infinita. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes, encantado.